Supremo abre una investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un asunto tan grave como la revelación de secretos. El asunto tiene miga y detrás del mismo se esconde la orquesta y la campaña ideada en la Moncloa contra Isabel Díaz Ayuso. Alguien en la Fiscalía pensó que era muy buena idea eso de difundir información confidencial sobre un caso que afecta a un ciudadano anónimo, pero que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El fiscal general habría autorizado la publicación de una nota de prensa en la que se daban detalles de un correo privado entre el abogado del investigado y la propia Fiscalía. Un correo electrónico que, por cierto, forma parte de una negociación sobre un posible acuerdo para asumir responsabilidades y regular su situación con Hacienda. Pero claro, no parece muy lógico que la difusión pública de esa información concuerde con el derecho a la defensa del acusado, más bien todo lo contrario. Y no solo el Supremo investigará a García Ortiz, también lo hará con la fiscal jefe de Madrid. Pilar Rodríguez también está en el punto de mira porque ella también habría sido parte fundamental en esa filtración. La gravedad del asunto se explica por sí misma. Hablamos de que alguien en la Fiscalía, un organismo que debería garantizar la legalidad, hubiese cometido una ilegalidad que podría haber revelado información que debería mantenerse en secreto. Recuerden que en medio de toda esta polémica salieron a la luz los mensajes de WhatsApp de Ortiz a la fiscal superior de Madrid, en la que le presionaba para sacar cuanto antes esa nota de prensa. Decía que era imperativo sacarla porque si no les iban a ganar en el relato. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo defendió públicamente, asegurando que esa nota de prensa se publicó para desmentir un bulo, aunque lo que suena es a una campaña dirigida a dañar la imagen de lo que consideran enemigos. Esta investigación se inicia en el contexto de un Gobierno que acumula ya varios escándalos, aunque esto es histórico. Es la primera vez en la historia de España que el Tribunal Supremo investiga a un fiscal general. No hay precedentes. Y lo decide además por unanimidad. Es decir, que todos y cada uno de los jueces que participaban en esta deliberación han estado de acuerdo en que hay motivos más que suficientes para iniciar las indagaciones. Nos preguntamos a qué espera Álvaro García Ortiz para presentar su dimisión, algo que por supuesto ya ha negado. Un fiscal general del Estado investigado no puede seguir en el cargo. Es cuestión de sentido común. Otra cuestión es la de a quién obedece órdenes el fiscal. Y ahí está el número uno. Menos mal que su objetivo era el de regenerar la política y despolitizar la justicia. Entrando en ese terreno de la política, en ese lugar que maneja la Fiscalía, lo dijo Pedro Sánchez con aquella frasecita memorable. Así que si la Fiscalía depende del presidente y el presidente es Pedro Sánchez, blanco y en botella. Volvemos al número uno, el jefe de los fiscales, que no sería otro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Irremediablemente nos preguntamos si fue Sánchez quien dio la orden a Álvaro García Ortiz para que moviese ficha, para que publicase esa nota de prensa. Y es que cuando se tiene a un fiscal general del Estado que depende directamente de ti, es fácil caer en la idea de que se puede manejar como una extensión más del propio Ejecutivo. En lugar de despolitizar, parece que lo que se ha hecho es más política. Y para lograr esos objetivos habría dado lo mismo cruzar la línea de lo que separa lo legal de lo ilegal. En lugar de regenerar, estamos en la era del regenerismo sanchista. Dicho de otro modo, maniobras y reformas a medida. Menuda renovación. Muy buenos días, es miércoles día 16 de octubre y en el santoral del día de hoy celebramos San Gerardo Mayele y Santa Margarita María de Alacoque, con muchos asuntos de los que hablar. Por supuesto, la corrupción ha monopolizado casi todo el debate de esta misma mañana en el Congreso de los Diputados, en esa sesión de control al Ejecutivo, en la que hemos escuchado al presidente del Gobierno pedir perdón. Hablaremos de ello, les contaremos qué es lo que ha sucedido esta misma mañana en la Cámara Baja y dedicaremos, por supuesto, buena parte del programa de hoy a hablar de esa corrupción, de la trama del Partido Socialista que no solo se explica con el caso Koldo, sino también con las maniobras al frente de la Fiscalía General del Estado contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se lo contaremos aquí a lo largo de esta mañana, así que quédense con nosotros en estas 2 horas en las que nos acompañan, y saludo rápidamente a los invitados de hoy. Carmen Lobelle, muy buenos días. Muy buenos días. La verdad es que cada día nos despiertan con una cuestión judicial grave. Pero es que una cuestión que afecta al fiscal general del Estado es más que grave. Yo, como todo español, tuvimos siempre en la idea de que el fiscal está para acusar los delitos, por tanto, para defendernos. Y lo que estamos comprobando, y desde
ese momento en que ya lo reconoció el presidente del Gobierno, como muy bien ha dicho ahora Alba, que estaba bajo las órdenes del Gobierno, pues no tenemos un fiscal, sino que tenemos un mandado, y es más grave todavía porque hace un tiempo, cuando aún no se sabía lo que iba a ocurrir o las decisiones que iban a tomar los miembros del Tribunal Supremo, él ya dijo que si era imputado, ahora no se dice imputado, pero es lo mismo, pues que no dimitiría. Por lo tanto, estamos ante una situación verdaderamente grave porque no nos sentimos amparados por una fiscalía que trabaja al servicio del Gobierno. Saludamos rápidamente al resto de invitados en esta mañana. Antonio Burgueño, muy buenos días. Muy buenos días. Y también a Ignacio Oces, muy buenos días. Buenos días, Alba. En estos momentos se encuentra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa, en escritorio desde el Congreso de los Diputados. Está hablando sobre el fiscal general del Estado, así que le escuchamos. Ante el Tribunal Supremo, dado que el fiscal general es una persona aforada, lo que desde el Gobierno decimos es máximo respeto a esa investigación judicial que se está produciendo y también al fiscal, que todo lo que ha hecho ha sido contar la verdad y desmentir un bulo. ¿Cree que un fiscal general imputado puede seguir en el cargo? ¿Ustedes que siempre han apelado a dignificar las instituciones? Solo respondo a periodistas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues muchas gracias y buenos días. En fin, esa es la reacción de Félix Bolaños a esta cuestión, que enseguida vamos a ir con ella. Antes, si les parece, repasamos lo que ha sucedido esta mañana en esa sesión de control al Gobierno, que por cierto el Partido Popular quería monopolizar y parece que en parte le ha salido bien, ha cumplido esa parte del objetivo de centrarlo en la corrupción. De hecho, el del cara a cara más comentado esta misma mañana ha sido el protagonizado por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un rifirrafe en el que, por cierto, el presidente del Gobierno ha pedido perdón por la trama Koldo, aunque asegura que dentro de su Gobierno no habrá impunidad para aquellos que hayan cometido una ilegalidad. Señor Sánchez, ¿podría decir a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama, actualmente en prisión? ¿Somos iguales ante la ley? Por supuesto. Pero iguales ante los casos de corrupción, en absoluto. Márchese ya. Antes de que me insulte, le adelanto que no va a sorprender a nadie. Tiene usted 4 causas judiciales, 15 delitos investigados, 11 ministerios implicados, la tercera autoridad del Estado, su partido, su gobierno, su familia y usted al tanto de todo. Este partido, en el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso. Y desde Podemos, la propia Ione Belarra también le ha echado en cara esas sospechas de corrupción. Y sobre todo, señor Sánchez, ser de izquierdas es dejar atrás de una vez por todas la corrupción. A mí me indigna profundamente que mientras algunas estábamos intentando meter la congelación de los precios del alquiler en el escudo social, había gente de su gobierno metiendo la mano en la caja. Y aquí en materia de corrupción el bipartito es el del Partido Popular y de Vox. ¿Qué quiere que le diga? No somos iguales ni en partidos políticos ni tampoco en personas. Aquí, en un caso de corrupción que yo lamento y para eso pido disculpas a la ciudadanía, actuamos desde el inicio. Y un tono más duro ha tenido Pepa Millán de Vox contra Félix Bolaños. ¿Hasta dónde llega la corrupción del Gobierno? Haga el favor de contestar. Mire, le voy a decir lo que nosotros hacemos cuando se produce un supuesto caso de corrupción. Actuar con total contundencia y con total transparencia. Hidalgo, Koldo y Begoña tienen en común una cosa: el Partido Socialista con su espiral de corrupción. Mientras todo esto ocurría, la red de la trama pagó casi 90.000 euros a un comandante de la Guardia Civil para recibir teléfonos protegidos y saber si el teléfono de Sánchez estaba pinchado. ¿Tanto miedo hay a que se conozca el contenido del teléfono del presidente? Pero hoy le digo a usted que copia también las técnicas del Partido Popular, de las falsedades, de intentar siempre enfangar toda la vida pública. Yo solo le pido, o solo le deseo, mejor dicho, que tenga usted suerte, señora Millán.
Bueno, todos estos cara a cara, todos estos rifirrafes se producían al mismo tiempo que conocíamos la noticia del día, que por primera vez en España se abre una investigación contra el fiscal general del Estado. Vamos a centrarnos primero en esta cuestión, porque el Tribunal Supremo en torno a las 9:30 de la mañana hacía pública esa decisión que había acordado por unanimidad de abrir una causa contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular. Estiman en este auto que al menos indiciariamente en ese supuesto sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa de González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, como consecuencia de la revelación de ese correo existente entre el letrado y el fiscal de delitos económicos. Un correo que además también se hacía referencia al mismo en esa nota de prensa y que por ello consideran que deben incoarse las oportunas diligencias de investigación con el fin de confirmar o descartar los indicios suficientes de criminalidad anteriormente analizados, así como el grado de participación de los querellados en los mismos. También la sala, como les decíamos, el tribunal ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefe provincial de Madrid, a Pilar Rodríguez, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de esa misma nota. Y hace apenas unos minutos, en torno a media hora antes de que comenzáramos en este programa, el propio Álvaro García Ortiz emitía un comunicado en el que negaba que fuese a dimitir, que era lo esperable en esta misma mañana. En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo y que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía Española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado. Además, en este mismo comunicado insiste en todo momento que él ha actuado conforme a la legalidad. Isabel Díaz Ayuso, por supuesto, ha reaccionado a través de las redes sociales con una breve frase, un breve tuit que ha publicado en X. Al fiscal general del Estado también va pa'lante, y con esa misma expresión el resto de dirigentes del Partido Popular de Madrid seguían a la presidenta del Partido Popular madrileño. Hay diferentes asociaciones que a esta hora, por supuesto, están pidiendo la dimisión de Álvaro García Ortiz. Una de ellas es APIF. Lo ha solicitado ya en anteriores tiempos, en multitud de ocasiones con diversas polémicas, y este que van a ver en sus pantallas es el comunicado que han publicado esta misma mañana. No sé si, compañeros, podemos verlo. Ahí está. Es la Asociación Independiente de Profesionales Independiente de Fiscales, donde piden esa dimisión porque consideran que ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio. Además, por lo visto, también el magistrado Peinado está en estos momentos investigando el hackeo contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso y ha abierto diligencias también por revelación de secretos. Antonio, no sé si quieres mencionar primero sobre este asunto. La verdad es que la credibilidad del ciudadano en el sistema judicial hoy ha recibido un varapalo muy importante. Si el fiscal del Estado está investigado, yo, como posible delincuente, no voy a hablar de los demás, me puedo quedar bastante tranquilo, me debería quedar bastante tranquilo. Sería una incongruencia que me persiguiera un fiscal investigado por algo que realmente es bastante evidente que fue una realidad, que él salió en contra de, vamos, poniendo en conocimiento de la gente lo que había o posiblemente se sospechaba sobre un señor que era y es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Meter al fiscal en esta situación, desde luego, es una gravedad impresionante. Pero ya estamos en que menos mal que llueve para que podamos lavar el lodo del que habla el señor Sánchez en los demás, y él está atascando las cañerías. Es una situación en la que el ciudadano se levanta y es el momento de la política en el que da asco. Da asco porque tenemos que ir cada día a cumplir con nuestras obligaciones tributarias
a cumplir con nuestras obligaciones en el trabajo. El ciudadano normal tiene que ir sin rechistar aquello que tiene como obligación de ciudadanos. Y parece que nuestros representantes tienen vara libre. Esto es de una inmoralidad enorme. Esto nos destruye como sociedad, nos destruye como personas. Es horripilante el ver cómo la única defensa que tienen es atacar al de enfrente, sacándole historias que pueden ser realidad, pero todo es para enfangarnos aún más. Pero qué credibilidad y en quién podemos fijar nuestras ilusiones y nuestros héroes diarios para poder conducir una sociedad. Es una pena, esto es una situación horrible. Desde luego que el fiscal general del Estado no puede ser nuestro héroe. Y además en su caso llueve sobre mojado con el nombramiento de Dolores Delgado, anterior a él, nombramiento que fue no solo cuestionado, sino sentenciado como ilegal, y sin embargo pues ya se mantuvo en el cargo y pretende que no ha pasado nada. Pero yo creo que todas estas cuestiones a la larga se pagan. Hoy tienen la fuerza del poder, se apoyan unos a otros, porque si pierden el poder no son nada, ni cobran, ni viven, ni llevan esa situación de grandiosidad en la que parece que todos están instalados. Pero desde luego en ningún país europeo se podrá admitir que se mantenga como fiscal general del Estado un señor que está imputado. Además, son unos hechos que están probados a nivel de ciudadano, que todos los conocemos, porque los ciudadanos, en general, tenemos problemas con Hacienda. En general, Hacienda abusa. En general, Hacienda pierde cuando se tiene la suficiente fuerza y el dinero también para poder pagar un abogado y recurrir decisiones de Hacienda que no son justas. Pero es que en este caso lo que se ha hecho es sacar a la luz lo que habían acordado de forma íntima, de forma secreta, los abogados. Y todo eso salió a la luz porque lo sacó la Fiscalía General del Estado. Y todo eso porque afectaba a un ciudadano que era el compañero o novio de Díaz Ayuso. Por tanto, el tener las instituciones al servicio del Estado nos lleva a reconocer, y es duro decirlo, que no estamos en una democracia. Al servicio del gobierno. Al servicio del gobierno. Claro. Sí, no, llevamos demasiado no tiempo. Del Estado. Llevamos demasiado tiempo viendo que el escándalo del día opaca a los grandes escándalos de los días siempre anteriores, ¿no? Y esto es vergonzoso. El texto constitucional lo que indica la encomienda a la Fiscalía General del Estado es la del velar por el interés público tutelado por la ley y promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Es decir, que también tiene que defender siempre la legalidad la Fiscalía del Estado. Claro, y estamos viendo algo esperpéntico, que es cómo el fiscal general del Estado está investigado por la comisión de una serie de delitos, y además delitos graves, como es, por ejemplo, el de revelación de secretos, violación de secretos de el noviete o el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es decir, por un interés claramente político. Nosotros, desde Información Política, desde Vox, hemos dicho ya en multitud de ocasiones que aquí había un triunvirato: presidente del Gobierno, fiscal general del Estado y presidente del Tribunal Constitucional. Porque con esos tres activos dominas prácticamente todo. También quiere dominar los medios de comunicación con esa ley mordaza que él quiere aplicar, y también tenía muchísimo interés en renovar cuanto antes el Consejo General del Poder Judicial, que bajo la excusa de que llevaba 5 años sin renovarse, cosa que es cierta,
tenía mucha prisa. ¿Por qué? Porque también los nombramientos de los distintos magistrados, el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, etcétera, los hace el Consejo General del Poder Judicial. Y yo hoy viendo a Bolaños, yo le veo tranquilo, y le veo tranquilo porque quizás, yo no digo eso, pero quizás algunos magistrados reciban presiones políticas. El fiscal general del Estado no va a dimitir. Claro, ¿cómo va a dimitir si precisamente por el cargo que ostenta le va a juzgar el Tribunal Supremo? Es verdad que los magistrados del Tribunal Supremo son personas serias, ya con muchos años en la judicatura y en la magistratura, y por tanto, a priori, son personas, pues, en fin, con muchísimos conocimientos jurídicos, personas serias y que aplican el derecho con absoluto rigor. Pero no quiero dejar de decir también el asunto del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, porque incluso cualquier sentencia, imaginémonos, pongamos en el caso de que la sentencia fuera condenatoria, ya estamos viendo cómo hay determinados casos que luego se apela con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una posible vulneración de algún apartado del artículo 24 del texto constitucional, es decir, el de la tutela judicial efectiva, y no se sabe por qué, luego revoca esa sentencia el Tribunal Constitucional, como hemos visto, por ejemplo, con los casos flagrantes de corrupción de los ERES de Andalucía. Claro, entonces, esto es difícil contarlo a todos los españoles, pero estamos en una situación lamentable, tristísima, también como decías antes, porque ya hay una clase política que no vela por el interés general, no vela por el bien común, le importa una higa, la verdad, la vida de los españoles. Es más, se sienten orgullosos de robarles a manos llenas. La indignidad de este gobierno ha llegado a unas cotas ya no vistas, sin duda alguna, en esta democracia. Sin duda, no las habíamos visto antes. Y se sienten impunes, se sienten orgullosos. Vimos también cómo el presidente del gobierno autoriza que una persona que ha violado derechos fundamentales en su país, en Venezuela, como Delcy, la vicepresidenta y ministra de Petróleo, autoriza que entre en este espacio, el espacio Schengen, el espacio de la Unión Europea. Bueno, en fin, que son tantas cosas tan preocupantes, que en fin, lo que tenemos que hacer es derrocar cuanto antes a este gobierno, denunciar por activa y por pasiva todo lo que hace, que vean la presión del pueblo español, y por eso animo a todos los españoles a convocarse el próximo 20 de octubre, domingo, a las 12 de la mañana en la Plaza de Castilla. Yo solo quería, es un minuto, leer el artículo, uno de los artículos referido a lo que es la Fiscalía General del Estado, porque a veces en toda esta confusión que ellos están creando, la gente normalmente no sabe ya qué es un fiscal general del Estado. Y está clarísimo, el Ministerio Fiscal, dice el artículo 124 de la Constitución, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados. Y luego ya remata diciendo, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Pero ¿en qué cumple el señor Ortiz cualquiera de los apartados de la Constitución? Si dicen que se judicializa la vida política, pero si es poco lo que se va a la justicia, porque todos los días había que estar en la justicia con ellos, porque lo que tú has dicho, le importa una higa, pues... No me gusta mucho repetir la frase, pero la repito. Se lo toman con tanta tranquilidad y que el ministro de Justicia lo defiende y que la presidenta del Congreso lo defiende, pero no se dan cuenta los ciudadanos que son todas gentes que están viviendo del erario público y que tienen claro que si cae el gobierno no van a permanecer en esa situación. Pero la misión del fiscal general del Estado es esa y no otra. Bueno, hablamos, si os parece, ya de esa trama Koldo que ya ha aparecido aquí en la mesa, porque en el día de ayer conocíamos cómo el Congreso de los Diputados informaba de su condición de aforado de José Luis Ábalos, lo que le deja al borde de la imputación. Vamos a repasar cómo ha sido la historia de Ábalos y ahora lo comentamos. Julio de 2021.
Sánchez y Ábalos mantienen un encuentro en la Moncloa. Según trascendió de fuentes cercanas al momento, fue una reunión breve pero tensa, la mantenida entonces entre el presidente del gobierno y su mano derecha. Sánchez le anunció su cese como ministro de Transportes y no le dio ningún motivo. Lejos habían quedado entonces los días en que el apodado El Jefe le había defendido en el Congreso por el caso del sí. Desde entonces, para Ábalos, que había apoyado a Sánchez desde su caída en el PSOE y aupado más tarde para alcanzar la presidencia del gobierno, había dado comienzo tan solo al inicio de su caída como el hombre que lo fue casi todo a nada. Mantuvo eso sí las esperanzas al ser incorporado en las listas del PSOE para el Congreso, a raíz de aparecer su nombre en los informes de la UCO sobre el caso Koldo y la detención de su hombre de máxima confianza que daba nombre a la trama. El Partido Socialista le dio de baja del partido. El ya exsecretario de Organización de los Socialistas no renunció a su cargo y se fue al grupo mixto. El que fuera hombre fuerte del PSOE dice que ya no le debe nada a los suyos, y eso a pesar de que hace unos días pidiera de nuevo ingresar en el partido porque dice fue expulsado de manera arbitraria. Los pisos pagados por la trama, un chalet y un inmueble para su novia, y hasta un sueldo solo por acompañarle en los viajes, han abierto aún más la puerta a su más que posible imputación por el Tribunal Supremo. Él ahora amenaza con tirar de la manta y sacar a la luz informaciones que afectarían tanto a Ferraz como al Ejecutivo. Amenaza con tirar de la manta y parece que esto también es lo que puede incluso preocupar al propio gobierno, por lo que José Luis Ábalos pueda o no pueda contar, que es algo de lo que siempre se ha rumoreado en estos últimos meses. De hecho, desde el mismo momento en el que el propio Ejecutivo deja caer a Ábalos, incluso no le respalda y le retira pues esa condición dentro del Partido Socialista, a pesar de que él se haya mantenido como diputado. Y lo presentan en listas electorales. Cuando tú presentas a alguien, primero, es porque es tuyo, es tu hombre. Segundo, porque así intentas evitar que hable. Tercero, porque le estás proporcionando un medio de vida cuando tuviste que quitarle por obligación el ser ministro. Eso de tanto monta tanto, me da pena utilizar la frase, porque referida a los reyes católicos nos eleva y nos habla de lo poderosa e importante que era la reina católica. Pero en estos es efectivamente tanto monta tanto, porque son todos iguales, van todos a lo mismo y por eso es muy difícil a veces llegar a la verdad y no hay más remedio que acudir a los tribunales de justicia. Estos son lentos y tardan, pero a ver el señor Ábalos cómo es posible, siendo la mano derecha de Pedro Sánchez, que no se hace nada sin que él lo decida, sin que él se entera, su mano izquierda no se enteraba de lo que estaba pasando con Ábalos cuando, bueno, por lo menos una serie de cuestiones de su vida eran conocidas por los medios de comunicación, por los otros diputados. Era claro y notorio el ritmo de vida y el ritmo de actuaciones del señor, que además al mismo tiempo llevaba las riendas del Partido Socialista. No es que fuera solo ministro, es que era mandamás. Por tanto, no es tan extraño que de esas famosas bolsas de comisiones de dinero, pues las llevaran al Partido Socialista, como así declara una de las personas imputadas o testigos. En cualquier otro país, en cualquier país que se titule democrático, tendría que haber dimitido el presidente del gobierno porque está afectado. Ahora, cuando hablábamos de que se imputa al fiscal general del Estado por un tema relacionado con la hacienda pública, sin embargo, ¿qué ha hecho el fiscal general del Estado con el tema de la hacienda pública del hermano del presidente? Ahí no se preocupa de investigar ni saca a la luz los documentos internos, al revés, están tapando y ocultando. Por tanto, yo creo que no hay más remedio que seguir luchando, ya sea en la calle, como tú muy bien has dicho, en una manifestación, manifestando el descontento
popular, pero también en el Congreso, en el Senado, la oposición. De ella depende, bueno, yo creo que una de las definiciones de democracia es reconocer que el papel de la oposición es tan importante como el del gobierno, como también reconocer que en democracia es sagrado el respeto a las minorías. ¿Las han respetado aquí alguna vez? Lo que tiene la oposición es que estar todos los días en los medios de comunicación y saber transmitir su relato con la verdad, mientras que ellos, mintiendo, venden cada día un relato que al final pues llega a los oídos y al conocimiento de la gente. No está mal, deberían de hacerlo antes y deberían de hacerlo constantemente, que Podemos por primera vez hable de la corrupción del gobierno. Todos aquellos que están en un gobierno porque presentaron una moción de censura basada en la corrupción son absolutamente vergonzantes. No hay más que repetir un vídeo que anda por ahí, que circula, que recoge las palabras de Pedro Sánchez en contra de la corrupción y lo que tenía que hacer un presidente de gobierno cuando la conocía para decirle qué cara tienes. Ignacio. Sí, hay que recordar a todos los telespectadores que Ábalos era ministro de Transporte, es decir, una de las carteras ministeriales con mayor dotación presupuestaria. Además, era secretario de organización del Partido Socialista, es decir, el número 2 de la cúpula del Partido Socialista. Y estos señores se lucraban, hacían negocio en un momento delicadísimo para toda la sociedad española, como era en un momento de pandemia, donde estaban muriendo cientos de personas al día, con todos confinados. Además nos habían confinado de forma ilegal, es decir, aprovechando una situación de ilegalidad, además se llenaban las manos y cerraron el de Congreso. Dinero. Efectivamente, cerraron el Congreso de los Diputados. Ahí tenemos a Koldo, al ministro, también a la presidenta del Congreso de los Diputados. Y la verdad es que a mí me parece absolutamente increíble cuando escuchas a Bolaños decir que ellos actúan con transparencia y determinación. Claro, si al final aceptamos también que el ministro de Justicia diga estas palabras y no pasa absolutamente nada, es que, en fin, es que no hay dignidad política, no hay absolutamente dignidad política en estas palabras. Y es más, se las va a comer con absoluta seguridad, porque es evidente que lo que conoce el número 2 del Partido Socialista lo conoce mucha más gente del propio Partido Socialista. Y no comunicar a un juzgado, es decir, no poner a disposición de un juzgado de la Fiscalía unos hechos punitivos es algo también reprochable política y jurídicamente, y más cuando estás en la vida pública. Por tanto, si algún ministro, algún alto cargo del gobierno o alguna persona conoce esos hechos, tiene la obligación moral y también la obligación jurídica de ponerlo en manos de la Fiscalía y de los tribunales para que se investigue de forma rápida. También decías, Carmen, que una pena es el tema de la justicia lenta, ¿no? Y es verdad, porque al final una justicia lenta deja de ser justicia. No sabemos cuándo veremos realmente estos hechos juzgados, es decir, estos hechos casi seguro condenados. Y luego, has dicho, la oposición tiene que hacer una serie de cosas. Por supuesto que sí. Nosotros estamos personados como acusación popular en todas las causas de corrupción del Partido Socialista, como no puede ser de otra manera. Damos la batalla en el Parlamento todos los días. Tenemos un principio que es el de distancia infinita con este gobierno. También en el ámbito internacional, Santiago Abascal está denunciando la situación al que ha llevado España este señor una y otra vez con sus homólogos internacionales, y lo va a hacer en las próximas horas también. Y por supuesto en las calles hemos convocado multitud de manifestaciones y animamos a todos los españoles a manifestarse el próximo domingo a las 12 en Plaza de Castilla, porque hay que echar a este gobierno y tienen que notar esa presión, sin duda. Vamos a seguir hablando de ello, pero si os parece va a ser después de una pausa de publicidad a la que nos tenemos que ir. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 7 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Enseguida vamos con las últimas informaciones publicadas en la prensa acerca de esta corrupción que sacude directamente al Partido Socialista, pero lo cierto es que en La Razón lo están publicando ya, recogen como varios asesores del propio gobierno de Pedro Sánchez están temiéndose que hasta el propio
Pedro Sánchez pueda al final pueda iniciarse una investigación también contra él. Moncloa teme la imputación de Sánchez. En el día de ayer, además, escuchamos a una Laura Borràs ofreciendo una entrevista primero por la mañana, donde dejaba caer que ellos no descartaban ningún tipo de escenario, al ser preguntado directamente por esa posibilidad de una moción de censura con el Partido Popular para tumbar al presidente del Gobierno, pero luego por la tarde aseguraba todo lo contrario, que esas palabras no es que las hubiese dicho así. En principio, el Partido Socialista no teme esa moción de censura, aunque sí que es cierto que el propio Santos Cerdán ha viajado a Suiza en los últimos días para garantizar el apoyo de Junts con el tema de los presupuestos. Junts vacila con acercarse al PP y apoyar una moción de censura para echar a Sánchez de la Moncloa. No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso. Y creo que esto ahora ya está el Gobierno empezando a comprenderlo. Nosotros los vamos a hacer valer para que se cumplan los acuerdos que hemos firmado, sin descartar ningún otro escenario. Dice Laura Borràs que Junts aún tiene que hacer valer sus 7 votos en el Congreso, aunque minutos más tarde ha matizado sus palabras, dando a entender que han sido sacadas de contexto. En Esquerra dan por hecho que sí que pactarán con Feijóo. Feijóo será presidente con los votos de Junts. Pero lo cierto es que entre el Partido Popular y los de Puigdemont no ha habido ningún tipo de contacto, tampoco con Vox, que marca ya sus líneas rojas. Nosotros apoyaríamos una moción de censura presentada por el Partido Popular si se comprometen a la convocatoria inmediata de elecciones y que no hay ningún tipo de pacto con Junts. Entre los socios del Gobierno de Podemos y Sumar no han sentado nada bien siquiera los planteamientos iniciales de Junts de no descartar ninguna posibilidad. Por nuestra parte no tenemos nada que comentar, salvo que no nos esperen allí. Junts no puede ser la masa con la que se haga el pastel de la ultraderecha con la derecha ultra. Para los de Sánchez no hay novedades al respecto de una moción de censura, dice su portavoz en el Congreso, Patxi López, que Junts siempre intenta jugar al despiste. Dice, hombre, que el Gobierno no dé por supuesto que tiene nuestros votos, pero esto nos lo lleva diciendo desde el primer día. Y lo cierto es que en el Gobierno un cambio de guión del grupo independentista podría dejar la legislatura pendiente de un hilo. En Moncloa no se muestran preocupados. Yo no veo a Junts queriendo volver al pasado, volver al año 2017 de la mano de Vox y del Partido Popular. El único escape de Sánchez sería sacar adelante los presupuestos. No serán los datos, hay una moción de censura, pero la cuestión de confianza verdadera que va a tener el Gobierno son los presupuestos. Declaraciones a puerta cerrada en el Senado que dejan en el aire cualquier atisbo de moción de censura para echar a Sánchez. Volvamos a escuchar, si les parece, esas declaraciones de Elías Bendodo en el Senado, porque tienen más importancia de lo que parece. Si hay presupuestos generales del Estado, el Gobierno cree que salva la legislatura. No puede ser. Tendría presupuestos para el 25 y la posibilidad de prorrogarlos para el 26, ¿no? Por tanto, tendría un margen. Se habla de moción de censura, había escuchado, ¿no? Cuestión de confianza, había escuchado. No se dan los datos, hay una moción de censura. Pero la cuestión de confianza verdadera que va a tener el Gobierno son los presupuestos. Si hay presupuestos, es un respaldo a Sánchez. Y yo no descarto que haya presupuestos. Este Gobierno tiene una gran capacidad de ceder en todo para seguir. Yo me atrevo a Alicia a decir que es muy posible que haya presupuestos. Estas declaraciones se producen sin que el propio Elías Bendodo sepa que está siendo grabado, porque es una reunión privada con diferentes miembros del Partido Popular. Sin embargo, la señal en directo del propio Senado, de la Cámara Alta, lo está recogiendo y lo está emitiendo en directo, lo que ha permitido que muchos periodistas y muchos ciudadanos hubiesen tenido acceso al contenido de esas mismas declaraciones, que son graves porque, aunque todos consideremos que efectivamente el Gobierno va a finalmente tener atados esos presupuestos, lo que nos demostraría es que el Partido Popular está como viendo a ver qué pasa, que luego ya actuaremos sin mostrar una mayor preocupación sobre todo lo que está ocurriendo. Antonio. Claro, este es el tema. Es una indignidad. O sea, tenemos a un gobierno que tiene y a un presidente que tiene 8 minas alrededor en el que le estallan constantemente bombas y que las consigue inactivar, pero tiene la esencia de un gobierno, que es el presupuesto, para poder continuar y tener una perspectiva de que el gobierno gobierna, como ellos dicen, pues es tener presupuesto. ¿Qué ocurre? Que
que aquí de la debilidad más absoluta que hemos vivido en los 40 años de democracia, o ya 50 y tantos que llevamos, no hemos tenido un gobierno tan débil como este, que se sujeta como un nido en un árbol, o sea, cualquier ventarrón le debería tirar abajo. Bueno, pues estos señores encuentran la fortaleza en que el día después de una posible moción de censura o de que convocara elecciones Pedro Sánchez, pues resulta que a lo mejor las cosas, el partido sigue igual. Ahora, si os parece, seguimos hablando de esta posibilidad desde el punto de vista político, pero como les decía antes, vamos con la información y si hay alguien que está escribiendo diariamente sobre ello desde hace varias semanas, esa es Teresa Gómez, periodista de The Objective, a la que ya saludamos. Teresa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, te pregunto en primer lugar por esa información publicada en el día de hoy, esa exigencia de José Luis Ábalos al presidente de AENA de que se borrasen esas cintas de grabación de la visita de Delcy en Barajas. ¿Cómo fue esa reunión y qué fue lo que respondió Lucena? Bueno, pues después de la llegada de Delcy a Barajas, el propio ministro, el entonces ministro de Transporte, le pidió, solicitó una reunión en su casa con el presidente de AENA y le pidió que se tenían que borrar las cintas de ese día del 19 de enero de 2020 en Barajas. Maurici Lucena le contestó tajantemente, le dijo: señor ministro, no puedo hacer esto. Y de hecho nosotros hemos contrastado esta información, también hemos llamado a AENA, que no nos desmienten la información, pero sí que nos dicen que no quieren hacer comentarios al respecto y las cintas no se llegaron a borrar y por eso ahora mismo están judicializadas. Pero Ábalos sí que intentó presionar al presidente de AENA para que las cintas se borrasen. ¿Qué ocurrió aquella noche de enero de 2020 en base a vuestras investigaciones? Porque el relato del Gobierno ha ido cambiando conforme pasaban los días, conforme salían diferentes informaciones, incluso después de los propios informes de la UCO, y lo que estamos pudiendo comprobar es cómo parte del Gobierno está tapando todo lo que ocurrió, su conocimiento, incluso ese permiso expreso del propio Pedro Sánchez, incluso sabiendo que existían también esas sanciones por parte de la propia Unión Europea de que Delcy Rodríguez no podía pisar suelo europeo. El presidente del Gobierno sabía que existían esas sanciones y él también conocía días previos que venía. Se sabe que después de este informe de la UCO, que al menos 4 días antes, pero a mí me consta que lo sabía desde mucho antes. A finales, cuando llegó Delcy fue el domingo 19 de madrugada, en la noche del 19 al 20, y ya tenía una agenda que la había preparado el propio Aldama. A mí las fuentes consultadas, de hecho, y hay una cosa que yo sí que quiero matizar, de hecho incluso la invitación la hace el propio Ábalos y no la hace a título personal, sino que hay una invitación girada a la vicepresidenta de Venezuela, firmada como secretario de organización del Partido Socialista. Por tanto, es el Partido Socialista quien invita a Delcy. La existencia de esta carta la contamos en marzo de este año en The Objective, porque yo vi esa carta. Lo que pasa es que la persona que me lo enseñó pues no me la quiso dar por el momento, y ahora ya ha salido en el informe de la UCO. Pues esa misma fuente que en marzo me enseñó la carta me contó que no es que solamente el presidente supiese que iba a venir Delcy, sino que había una reunión prevista en la que iba a estar Zapatero, iba a estar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con Delcy, en una casa, en un chalet que utiliza actualmente la Embajada de Venezuela para las visitas de mandatarios venezolanos. Y de hecho, en la agenda que le prepara Aldama a Delcy, el martes 21 a las 21 horas hay una cena, y pone textualmente: cena en la casa, todos con sorpresa. Nosotros ubicamos que posiblemente puede ser esa cena que nos contaron, en la que iba a estar Zapatero y el presidente del Gobierno. Inclusive unos meses antes, a finales del año 2019, en esa famosa fiesta de cumpleaños de Ábalos que le organiza Aldama en uno de sus restaurantes, donde por cierto también está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esa cita,
la propia Delcy llama por teléfono a Aldama para felicitar a Ábalos y este le pasa su teléfono a Ábalos. Y ya en ese momento, es decir, mínimo un mes y medio antes, ya estaban preparando este viaje de Delcy a España. Es sorprendente también el modo de actuación, porque entre las grandes exclusivas que también habéis publicado en The Objective está el de esas bolsas de dinero entregadas directamente en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, pero también hay fajos de billetes, lingotes de oro, prostitutas. Se sentían totalmente impunes. Se sentía tan impune que incluso, y esto también lo publicó mi compañera Ketty Garat hace 3 años, se sentían tan impune que incluso se dedicaban en pleno estado de alarma, mientras que toda España estaba confinada, el entonces ministro pues se dedicaba a realizar fiestas en paradores con todas estas personas que tú acabas de citar, también con estas chicas de las que él dice que mantenía una relación. Se dedicaba a realizar estas fiestas, a destrozar las habitaciones de los paradores y les daba exactamente igual, y además teniendo en cuenta en el contexto en el que se estaba viviendo, en el que se estaban produciendo esas fiestas. ¿Cuál crees que puede ser el alcance total de esta trama? Porque sí que es cierto que estamos viendo que hay diferentes ministerios implicados, e incluso en esos informes de la UCO ya se empieza a hacer referencias al número 1, que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No sé si puedes adelantarnos algo, si consideras que la UCO o también hay más investigaciones que puedan apuntar directamente al propio Pedro Sánchez. Es cierto que desde el Partido Socialista quieren cerrar toda la investigación y apuntar solamente a Ábalos, pero obviamente esto no solamente implica a Ábalos y esto no es opinión, es información. Yo creo que si las investigaciones siguen adelante, pues se podrá apuntar también al propio presidente del Gobierno, pero eso tampoco es... no está claro, ¿no? Creo que sí que hay indicios suficientes, pero no a lo mejor actualmente como para una imputación. Lo que sí puedo decir es que sí que hay indicios para imputar a otros miembros del Partido Socialista y no solamente a Ábalos. Y es que esta trama que operaba con las mascarillas, también hemos visto que era la trama que operaba con los hidrocarburos, donde ha habido un fraude de más de 182 millones de euros. Casualmente, la licencia de los hidrocarburos no lo concede el Ministerio de Transporte, lo concede el Ministerio de Transición Ecológica junto con un informe favorable del Ministerio de Industria. Por tanto, sí o sí han tenido que intervenir más personas del Partido Socialista, del Gobierno, para poder conceder a la trama esa licencia que le permitía vender combustible en España y poder defraudar hasta el 21% del IVA, y que fue por lo que se dieron esos 600.000 euros, 90.000 de ellos se llevaron al sede del Partido Socialista y también le regalaron una casa a Ábalos por haber ayudado en estas gestiones. Además, hay otra vía de investigación que a mí me consta que está en la UCO, que todavía no ha salido, pero que saldrá en los próximos meses, donde también los agentes han visto que también se han producido el cobro de comisiones a través de adjudicaciones en contrato de constructoras. Es decir, yo creo que como mínimo va a haber más miembros del Gobierno imputados en esta causa, que se terminará convirtiendo en una macrocausa si se llegan a unir las distintas causas, la de hidrocarburos, la del caso Coldo. Ahora sí se investiga a las constructoras, creo que se llegará a convertir en una macrocausa. Teresa Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Te seguimos leyendo. Enhorabuena por todas esas informaciones. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso enorme. Bueno, la trama es tremenda, Ignacio? La verdad que sí. No sé si empezar por la moción de censura o voy con Ábalos otra vez. Voy con Ábalos, si os parece primero, y luego, si puede ser, sí me gustaría dar algunos apuntes sobre el asunto de la moción de censura. Bueno, vamos a ver. Está claro que el Partido Socialista es una verdadera mafia y actúan como matones. Y el Partido Socialista, la sede de Ferraz, es una cueva de delincuencia. Ya veremos hasta dónde llega, pero que es el número 2, o era el número 2 del Partido Socialista, el secretario de organización. Y un secretario de organización cuenta las cosas, habla y organiza. Eso por un lado. ¿Qué pasa? ¿Que no conocían que Delcy no podía entrar en España? Y no lo sabía tampoco Delcy. Es que Delcy les ha engañado, les iba a engañar, ¿no? Hombre, nadie se lo cree, es evidente que no. ¿Que esto alcanza al presidente del Gobierno? Nosotros no tenemos duda,
pero va a ser difícil probarlo. De hecho, ya tenemos en otras épocas, en otras etapas, precedentes de estas cuestiones parecidas, y al final nunca cae el presidente del gobierno por estos asuntos. Y luego esto de, tenemos una fiesta, una cena con final y todo con sorpresa. Pero, o sea, esa sugerencia, o sea, ¿qué es? O sea, es que qué falta también de educación, de modales propios. O sea, pero esto, es que hemos llegado a unas cotas de sinvergoncería, la verdad. Pero ¿cómo no se les cae la cara de vergüenza? Y luego dice Ábalos, voy a cantar. Claro, esa es la amenaza, voy a cantar. Si pasa qué, o si no, claro, pues si no me acordáis, seguro un buen juicio donde al final la fiscalía se ponga de mi parte y de alguna manera pues el juez, los magistrados también estén de mi lado. Porque como no consiga un juicio de acuerdo como yo quiero, sí que voy a cantar. Esa es la amenaza real. Esa es la amenaza real que está planteando Ábalos. ¿Por qué Ábalos no deja de ser diputado? Pues porque está aforado y le va a juzgar el Tribunal Supremo. Por eso también tenía tanto interés el Partido Socialista en llegar a un acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial. Antonio y luego Carmen. Antes te interrumpí. Esta es la historia de las fechorías. Y la historia de la fechoría de Delcy, que vivimos todos y que a todos nos sorprendió, yo creo que la corriente más amplia era que se estaba ayudando a personajes, incluso al propio Maduro, a traer unas maletas de dinero para poder evadirse algún día del gobierno. Esto era una teoría que se estaba... A esta mujer le han encargado y se viene a meter dinero y están dispuestos a saltarse todo lo que se tenga que saltar para ayudar al gobierno de Venezuela. Bueno, ha pasado el tiempo y aquella fechoría era para recibir un premio por nada menos que unas combinaciones entre el señor Ábalos, el señor Adama, la línea aérea, o sea, para lo más burdo, o sea, para lo más... Es una cosa que es que nos deja a todos como si fuera... pero si son trapisondas, o sea... Y esto es lo grave del tema, que es que al final pues nos estamos desviando de que el gobierno de España tiene hoy temas muy gordos y que la corrupción, gracias a Dios, la corrupción parece que está siendo delatada, pero los temas gordos de los que debemos darnos cuenta que están cambiando la faz de política de este país para mucho tiempo, de la financiación autonómica, de cómo se ha apoyado usted en partidos independentistas, de cómo el partido independentista al que le ha dado usted nada menos que los votos, el partido independentista de la ETA, resulta que viene usted a darle todos los favores para descoyuntar la moral de este país y colocar las deudas que tenemos con las víctimas del terrorismo. O sea, pero todo esto es lo que nos viene a destrozar como sociedad. Es una gravedad impresionante. Y creo que lo de las fechorías, afortunadamente ya no hay quien las pare, porque entre ellos se van a machacar. O sea, no era una razón de Estado con Venezuela, es que eran unos chorizos y por lo tanto ahora se van a destrozar. Nos vamos a ir ya a una breve pausa de publicidad y enseguida volvemos a comentar todo esto. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de la 1 en punto de la tarde y como siempre hasta ahora nos vamos con la sección de crónicas de Manicomio. Gloria Sacristán, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alba. Pues hoy os vengo a hablar de la nueva medida que ha propuesto el gobierno de Reino Unido, que está generando bastante polémica. Allí 2 de cada 3 británicos sufren obesidad o sobrepeso y lo que se está planteando el gobierno británico es empezar a ofrecer inyecciones adelgazadoras
adelgazantes a aquellos que sufren este tipo de enfermedades y con el objetivo de ayudarles a que se reincorporen cuanto antes al mercado laboral y también para reducir la presión sobre el sistema sanitario. Según el primer ministro de Reino Unido, esta medida pues sería además muy beneficiosa para la economía. Para llevar a cabo esta propuesta utilizarán Mounjaro y Ozempic. Este segundo está concebido para tratar la diabetes y lo cierto es que se ha hecho bastante famoso en los últimos tiempos porque no son pocas pues las celebrities que han admitido haberlo usado para adelgazar. Sin embargo, pues muchos expertos llevan ya un tiempo advirtiendo pues de las consecuencias que puede tener un mal uso de Ozempic. A pesar de ello, bueno, pues el gobierno de Reino Unido se está planteando introducirlo en su sistema de salud. Pero claro, ¿qué se considera sobrepeso? Pues nosotros hemos hecho unos cálculos y hemos cogido el peso medio y la altura media de la población española y hemos concluido que de media la población española tiene un índice de masa corporal del 26,8. Además, según un instituto estadounidense, aquellos que tienen un índice de masa corporal superior al 25 tendrían pues un peso superior al normal, digamos sobrepeso, y los que tienen un índice de masa corporal superior al 30 pues tendrían digamos obesidad. Por lo tanto, de media la población española tendría un peso un poquito superior a lo normal. Sin embargo, sigue siendo Reino Unido uno de los países de la Unión Europea que tiene un mayor nivel de obesidad. Más del 60% de los adultos británicos sufren esta enfermedad y también la sufren más del 28% de los niños de entre 2 y 15 años. Hoy, cuando hemos conocido la noticia, muchos han llevado las manos a la cabeza y han puesto el grito en el cielo porque dudan de la efectividad de que estas inyecciones adelgazantes puedan ayudar a combatir esta crisis de salud pública que se vive en Reino Unido. Antonio, tú que eres doctor, ¿cómo ves este tipo de inyecciones? Bueno, yo soy médico, lo de doctor es otra cosa. Yo soy médico y me gusta serlo. El Ozempic es un medicamento maravilloso. Ha cambiado la fisonomía de la diabetes. La diabetes mellitus, que es una enfermedad frecuentísima y que tiene una gran relación con la obesidad. Y ciertamente, ahora vamos a ver la barbaridad, a mi juicio, del Reino Unido, que has traído como buena colación. Pero durante un tiempo de vida del Ozempic o Ozempic, realmente tiene un acento en la E, llevas razón. Yo digo Ozempic por el enorme precio que tiene en el mercado. Y sin embargo ha revolucionado a aquellas personas que le sobran algunos kilos. Claro, decir como media que estamos en el 26,9, pues no es decir la verdad de que la enfermedad es cada persona. Aquí no hay una enfermedad social, es la persona que tiene un defecto, un exceso de peso. Y naturalmente algunas personas pasan de los 120 kilos, de los 130 kilos, en los que el Ozempic ha venido a salvar su situación. Claro, eso se hace en media e imagínate. Bien, por lo tanto, el Ozempic es un medicamento que ha venido a salvar la vida de los diabéticos, sobre todo de tipo 2, y aquellos que pasaban a la insuficiencia renal. Esto es tan importante que la diabetes, que es una causa para entrar en insuficiencia renal y de ahí a la diálisis, las empresas de diálisis están entrando en situación crítica económicamente, afortunadamente. Claro. Afortunadamente, porque no nos da pena. Ahora bien, que el gobierno del Reino Unido pues piense en esto, por la cantidad de bajas que proporciona la obesidad para la vida laboral, pues hombre, aparte de que son crueles, o sea, realmente estar pensando que esto va a rebajar los costes sanitarios cuando trae otras consecuencias no inocuas, porque no es inocuo el Ozempic,
Por lo tanto, deben tener una indicación concreta. Y la indicación social de que para que se ponga a trabajar, que es una indicación social, no es una indicación de paciente de un médico. El médico no se puede tomar una decisión de prescribir, y lo digo con énfasis, no puede tomar la decisión de prescribir este medicamento porque este señor acuda al trabajo al día siguiente. Eso es faltar a las reglas de la intimidad entre él y su enfermo. Y el médico es leal a su enfermo. Si este señor trabaja o no trabaja, tiene unas consecuencias sociales diferentes. Pero la realidad es que yo me enfrento con tu enfermedad y te aconsejo que tomes Ozempic o que te lo pinches o lo tomes en pastillas, que hay un medicamento derivado del Ozempic, por tus razones de enfermedad. Por lo tanto, el gobierno se está inmiscuendo, inglés, en un tema muy delicado. Yo ya creo que los gobiernos del mundo han perdido la razón. Los de Europa, sobre todo. Por lo tanto, lo de las crónicas de del manicomio me parecen... Lo del matrimonio lo he dicho por nuestro amigo, cuando vuelva. Por Gaby, que está disfrutando de su luna de miel. Carmen, ¿qué te parece esto de Reino Unido? Que me parece que todo esto es enormemente peligroso, que ya conocíamos de aquí. En nuestro país, no solo famosas, muchas chicas jóvenes se han estado inyectando sin ninguna recomendación médica y que por lo tanto todo un gobierno ponga sobre la mesa el que es muy fácil y el que vas a reducir peso porque te receten, y ya desde luego estoy absolutamente de acuerdo con el doctor, aunque él me diga yo soy médico, yo le vuelvo a decir con el doctor que llevar el nivel de lo social al nivel de lo médico no tiene nada que ver ni tiene parangón. Todas esas cuestiones de la medicina son absolutamente peligrosas y cualquier gobierno para recetar o para mediar en cuestiones de este tipo tiene que medirlo muchísimo. Pues Gloria Sacristán, muchísimas gracias por traernos esta locura aquí a Dando Caña. Vamos a recordar los principales titulares, para todos aquellos que no pudieran verlo, de la entrevista en el día de ayer en El Gato al Agua a José Antonio Fuster, el portavoz de Vox, porque en esa misma entrevista se habló de la moción de censura, de lo que había pasado también con esa reforma por esa ley por la cual se excarcelarían, se rebajarían las penas a etarras y muchas más cuestiones. Lo escuchamos y ahora lo vemos. ETA manda en las instituciones, ETA manda tiene una poderosísima influencia en el gobierno. Además pensamos que el golpismo, los golpistas catalanes iban a tener al gobierno agarrado por los dídimos y el gobierno bailando y entregándole todo, corrompiendo la justicia, corrompiendo las instituciones, asaltando las instituciones. Y luego tenemos además un caso absolutamente grave, no un caso, son 4 en realidad, de corrupción que rodean el entorno personal, político también y familiar del presidente del gobierno. Y es cierto que hay una alternativa que no está en la izquierda, y yo creo que tampoco está en la derecha, que es una alternativa patriótica, es una alternativa de volver a recuperar de la libertad, tenemos que tomarnos la libertad de restaurar lo que sabemos que funciona. Sobre la moción de censura creo que Oces quería hacer algún apunte. Sí, muchas gracias. Nosotros presentamos 2 mociones de censura a este presidente del Gobierno. No recibimos los apoyos de nadie, me refiero en particular del Partido Popular. El Partido Popular, si quiere, tiene que plantear una moción de censura y nosotros lo apoyaríamos siempre y cuando, ¿no?, por un lado, se convocaran de forma inmediata elecciones, es decir, que hubiera el compromiso por parte del Partido Popular de convocar al día siguiente elecciones generales y, por supuesto, que no haya ningún acuerdo con PNV, Junts, fuerzas separatistas. Es evidente, Junts ha dado un golpe de Estado
ha sido amnistiado por este presidente del gobierno, ha malversado el dinero de todos los españoles, es un partido separatista y sabemos que siempre que acuerda algo con el Partido Popular lo que hace es desangrar más a la nación, desangrar más al Estado y transferir y ceder competencias a las comunidades autónomas y en este caso a los separatistas de Cataluña. Y además es verdad que nos cuesta creer en la palabra del Partido Popular, hemos llegado a esta situación. Porque mientras en ocasiones vemos palabras gruesas y contundentes del diputado Feijóo, el presidente del Partido Popular, a Sánchez, por otro lado hemos visto cómo ha pactado multitud de cuestiones trascendentales para la vida de la nación, como por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, ni más ni menos que el Tribunal Constitucional fue apoyado, es decir, el presidente del Tribunal Constitucional fue apoyado por el Partido Popular, votaron en el Senado a Cándido Conde Pumpido y además estamos viendo cómo ahora mismo están negociando presupuestos regionales con el Partido Socialista en esta coyuntura política de máxima corrupción y con unas leyes absolutamente abominables y execrables. Entonces, el Partido Popular se le llena la boca con palabras contundentes contra Sánchez, pero luego sigue y continúa pactando. No hay nada que pactar con el Partido Socialista. Distancia infinita con el Partido Socialista. Dejen de engañar ya a los españoles. No pueden ustedes pronunciar palabras de absoluta distancia en el Parlamento, pero luego llegar a acuerdos en los despachos. Lo que hemos visto ahora con María Guardiola y también con el Partido Socialista es vergonzoso. ¿Tienen que llegar a un acuerdo con ellos? ¿O lo que es importante en Extremadura, por ejemplo, es aplicar el pacto de gobierno? Vamos a ver si es bajar impuestos, cuidar a nuestros agricultores y ganaderos, que no haya ideología en las aulas, que además los padres puedan educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales. Es decir, cuestiones de puro sentido común. Por supuesto que no se destine dinero a la inmigración ilegal. A ver, que es que en España se ha destinado el año pasado, el año 2023, cual llegaron 57.000 personas, más de 3.000 millones de euros a la inmigración ilegal. Hombre, esto es vergonzoso. Entonces el Partido Popular tiene que dejar de acordar cualquier cuestión con el Partido Socialista, tomarse en serio este tema y, por supuesto, si plantean una moción de censura y al día siguiente, en el caso de prosperar, convoca elecciones y, por supuesto, no hay ningún acuerdo con las fuerzas separatistas, nosotros sí que apoyaríamos esa moción de censura porque hay que echar a Pedro Sánchez. Vamos a tratar de seguir avanzando en los diferentes asuntos porque otro de los grandes temas de estos últimos días ha sido la cuestión de la vivienda después de esta gran manifestación en Madrid el pasado domingo. Llamaba mucho la atención ver a varios miembros y exmiembros del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez en las calles madrileñas protestando por lo mismo, sobre todo cuando muchos de estos miembros tienen varias viviendas. Fíjense en este dato, 9 miembros del Gobierno acumulan en total casi 30 propiedades. Los precios del alquiler por las nubes y la falta de vivienda ha provocado imágenes como estas este fin de semana. Miles de personas, entre ellas sus propios votantes, le piden a Pedro Sánchez una regulación de los precios y más ayudas, y aunque él y su gobierno hacen como que quieren entenderles, la verdad es que no mucho. ¿Por qué? Pues porque a ellos les afecta bien poco el tema de la vivienda. Para que se hagan una idea, solo entre el presidente y 8 ministros más tienen, atención, 28 viviendas. Si hacemos la media de eso, tocan a unas 3 casas cada uno, pero miren que así queda el reparto. Luis Planas es dueño ni más ni menos que de 5 propiedades en Córdoba, Málaga, Madrid y Marruecos. María Jesús Montero tiene 4 inmuebles, 3 casas y un local en Sevilla. Félix Bolaños ha declarado tener 3 viviendas, 2 en Madrid y una en Almería. Por cierto, que una de las casas que tiene en la capital alquilada le ha generado un ingreso anual de casi 12.000 euros. Óscar Puente tiene a su nombre un piso y 2 apartamentos en Valladolid. Pilar Alegría, ministra de Educación, posee 2 viviendas en Zaragoza y un apartamento en Castellón. Isabel Rodríguez, precisamente la de vivienda, cuenta con 3 propiedades en Ciudad Real. Y Óscar López ha declarado 4 casas. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, posee 2 viviendas en A Coruña y el presidente del Gobierno es dueño de 2 casas y 2 plazas de garaje en Madrid. Pero vaya, parece que hay 2 ministros que no siguen el ritmo de sus compañeros. Diana Morant, de Ciencia, y José Manuel Álvarez, de Exteriores, no tienen nada en propiedad. Solo ellos han declarado no poseer nada a su nombre.
Pues así están las cosas, haciendo proclamas contra lo que llaman grandes rentistas, que además es algo falso, porque la mayoría de los propietarios en España que tienen 2 propiedades pues no son grandes fondos de inversión tampoco. Pero bueno, esta es la situación, Antonio. No se me va a ocurrir a mí el criticar el que estos señores tengan 2 o 3 viviendas o 5. Pero su incoherencia sí. Su incoherencia sí. Bueno, lo que sí, bueno, porque creo que que le apetezca. Creo que es tan legítimo, claro. y lo que critico es el cinismo con el que se manejan, en el cual pues atacan al propietario de una vivienda y le desprotegen absolutamente. Que creo que ellos no estarán desprotegidos, sino todo lo contrario. No creo que ninguno de ellos entre un ocupa en sus viviendas. Por lo tanto, creo, aunque no en mi caso, que desde luego, desgraciadamente, que el tener una inversión en viviendas es una forma de incrementar. Ojalá hubiese habido mucho dinero en la construcción de viviendas, ojalá hubiese muchos inversores en la construcción de viviendas, ojalá tuviéramos unos gobiernos que hubiesen facilitado la salida de suelo público para construir las viviendas, que es la acción del gobierno. Por lo tanto, estamos precisamente en una incapacidad del gobierno de entender las necesidades de su sociedad. Estamos ante ello, estamos si llegaron hace 6 años y todavía no han pensado en construir ni siquiera los solares que tiene el Ministerio de Defensa pero ustedes no han desbloqueado eso. Pues ustedes, ¿en qué piensan? ¿En el ferrocarril que han destruido? ¿En qué es lo que están pensando? Y en todos los campos de minas que tienen ustedes alrededor, en política exterior, en política interior, ¿en qué cosas? La vivienda es una cuestión no fácil de resolver, no cabe duda, pero no se va a resolver con demagogia y tampoco se va a resolver con manifestaciones promovidas desde la izquierda y manifestándose en ellas gentes que han tenido responsabilidad sobre la vivienda. Yo creo que todos tenemos memoria y nadie nos olvidamos de que en las diferentes elecciones que ya ha pasado el señor Sánchez se presentaba ante los electores y ante todos nosotros vendiendo que iba a construir 60.000 viviendas, dijo en una ocasión, 50.000. Cada día una ocurrencia. Entonces ellos ni construyen vivienda ni resuelven la situación de la vivienda. Y efectivamente hay muchos solares y mucho terreno público donde se podría edificar, porque otra cuestión que también afecta a la construcción de viviendas, aparte de la situación económica, de las licencias, de muchas otras cuestiones, afecta también el que no hay disponibilidad de terrenos. Pero aquí, cuando hablamos de la corrupción del gobierno, hay que hablar de lo mal que gobierna, pero lo bien que venden, lo que no hacen. Y lo mal que gobiernan es que cada ley que hacen resulta peor, resulta perjudicial. En la vivienda han tomado medidas que son absolutamente perjudiciales y han equiparado a gentes como yo misma o cualquier otra persona que después de haber trabajado y ahorrado durante toda una vida, creíamos que nuestra inversión idónea era en la vivienda y ahora nos encontramos que ellos nos tratan como si fuéramos grandes tenedores, que somos los acosadores de los jóvenes, cuando en realidad son ellos los que han provocado esta situación, donde han tomado medidas, por ejemplo, como Colau en Barcelona, donde han tomado medidas coercitivas. Ahí se ha demostrado que no funciona. Que ha sido mucho peor. Precisamente sobre esa liberación. Por tanto, hay que estudiar cada caso, cada zona. Es muy difícil
El pasado viernes, de hecho, en Vox explicabais cuáles eran las líneas en materia de viviendas. Una de ellas es la que estaba mencionando ahora mismo Carmen, que es esa liberación de suelo no protegido. Muy de acuerdo con Carmen. La verdad, a ver, para nosotros en Vox el problema del acceso a la vivienda es una cuestión de urgencia nacional. Sí. Es una cuestión nacional, por eso empatizamos con todas aquellas personas que se han manifestado por el derecho de acceso a la vivienda. Y esto es lógico. El problema es que los partidos políticos que secundaban esas manifestaciones eran el Partido Socialista, Sumar y Podemos, que son los responsables directos de la situación que hemos llegado, también con el Partido Popular. Entre otras cosas porque aprobaron una ley de vivienda en el año 2023, en concreto en mayo del 2023, que ha menoscabado como nunca, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, ataca a los pequeños propietarios, que como muy bien decíais, constituye el 93% del parque de vivienda en España. Hemos llegado a una situación insostenible, porque en los últimos 10 años, por ejemplo, se ha incrementado un 190% el precio del alquiler de vivienda en España y un 63% el de compraventa. Es decir, una verdadera locura. En 10 años, responsables, PP y PSOE, porque lo mínimo que pedimos a los políticos es que no generen problemas y, por otro lado, también que sepan un poco de análisis prospectivo, es decir, qué España queremos, cuántas familias se van a constituir y cuánto es el parque de vivienda. Las medidas, por una de ellas, evidentemente, liberar suelo que no esté especialmente protegido. Por ejemplo, también que cualquier español que vaya a comprar su primera vivienda no pague IVA, cero. Por ejemplo, también la bonificación al 100% en el impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, colaboración público-privada, también para la construcción de vivienda social, en tanto que España es uno de los países de la Unión Europea que menos vivienda social tiene, en concreto el 2,5, mientras que otros estados llegan al 30% de vivienda social. Por supuesto, recuperar las bonificaciones en el IRPF por la compra de la vivienda habitual, estimular el mercado, por ejemplo, también fomentando deducciones y bonificaciones fiscales a los propietarios para que pongan esas viviendas, esos inmuebles a oferta, porque tenemos un problema clarísimo de oferta en España que ha sido incrementado ese problema por la ley de vivienda del Partido Socialista, Sumar y Podemos de mayo del 2023. Y por tanto, esas técnicas, lo que ellos quieren es, pues la verdad que son nefastas las medidas que se planteaban en esa manifestación. Pero sí, empatizamos absolutamente con ese problema, porque para Vox es un tema y un problema de urgencia nacional. Perdón, hablando de nos queda impuestos. solo una cuestión, la de los ocupas. Bueno, que también, bueno, también tenemos ahí una medida clarísima. Claro. Hablando de los impuestos, Marín Vallejo, muy buenas tardes. ¿Qué subida fiscal está preparando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez? Muy buenas tardes, Alba. Pues parece que nos tenemos que ir ya acostumbrando a ver cómo las promesas del Ejecutivo caen en saco roto. Y una de esas promesas era que no se iban a subir los impuestos. Pues va a pasar justo todo lo contrario. El Gobierno está negociando con la Comisión Europea una subida de unos 4.500 millones de euros que va a entrar en vigor el año que viene, en 2025. ¿Y por qué? Pues básicamente porque las cuentas no les salen y en lugar de recortar gastos se van a aumentar los impuestos. Sí. Y llega la gran pregunta, ¿cuáles son los que van a subir? Algunas medidas de hecho están ya aprobadas. Una de ellas es la llamada tasa Tobin, la subida del IVA al 23% en bebidas azucaradas. Y no se descarta ampliarla a más productos. El impuesto sobre los servicios digitales, a los ricos, a la banca o el impuesto sobre residuos también. Este último es el que más polémica de todos ha generado. A partir del año que viene van a ser los ayuntamientos los que tengan que sufragar el 100% del coste del servicio de gestión de residuos urbanos, lo que hará que muchos ciudadanos paguen así mucho más. De hecho, ya hay algunos alcaldes que han empezado a advertir que la subida va a ser demasiado fuerte. En Valencia han estimado que la subida será de unos 40 millones y en Andalucía de hasta 100 millones de euros. Pero todas estas subidas no serán solo el año que viene. De hecho, harán varias subidas hasta el año 2031 como mínimo. En ese año el Gobierno espera que el ajuste roce los 50.000 millones de euros. Pues agárrense los machos, gracias Marín. Otro asunto de polémica durante todas estas semanas, por supuesto el de la inmigración ilegal, con esa intención del Ejecutivo de convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un centro de acogida de estas personas, algo a lo que García Paje se está oponiendo. El Gobierno sigue pisando el acelerador en la acogida de inmigrantes ilegales. Ahora Sánchez planea convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un macrocentro de acogida temporal con capacidad para 3.000 personas. Una medida al estilo de los campos de refugiados que vimos durante la crisis de 2015 por la guerra de Siria.
El gobierno se escuda en que estas instalaciones se utilizan poco y que serían útiles para dar solución a la ola migratoria que azota a las Islas Canarias y a otras regiones españolas. La decisión ha sido unilateral y ya se ha alcanzado un acuerdo con la empresa propietaria. Sobre esto no se ha informado al gobierno autonómico de García Paje ni al municipal del Partido Popular, que han mostrado su indignación. El ayuntamiento de la localidad denuncia que el Ejecutivo Central pretende crear un campo de concentración que quita la dignidad a las personas allí alojadas. Muestra además su rechazo ante la falta de comunicación por parte del gobierno. Sostiene que el consistorio no ha concedido ningún tipo de licencia y que, de iniciarse las obras, contemplará tomar acciones judiciales. Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha incide en que hay recursos residenciales para alojar a estos inmigrantes y que es indigno hacerlo en un aeropuerto. Reprochan, al igual que el Ayuntamiento, la falta de información, ya que han sabido de este proyecto por medio de las ONG. Ambas administraciones consideran que tienen algo que decir sobre el uso que se da al aeródromo, siempre que este sea diferente al propósito original. Además, Paje tendrá que lidiar con la gestión de este nuevo macrocentro que le impone Sánchez. Por su parte, Vox ha mostrado su rechazo frontal a la medida, pero critica que el PSOE y el PP manchego se lleven las manos a la cabeza cuando han sido partícipes de los traslados de inmigrantes ilegales. Vamos a presentar una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, donde vamos a instar al gobierno de España a que rechace este proyecto, que a todos los inmigrantes ilegales lo que hay que hacer es darles un billete de vuelta, y que también parece ser que ahora está en contra de las políticas migratorias que ellos mismos en un momento dado aprobaron. Hay que recordar que determinadas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox rompieron esos gobiernos de coalición precisamente porque el Partido Popular quiso optar por aceptar esas políticas migratorias de Pedro Sánchez. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se encuentra inmerso ahora en el análisis final de viabilidad de la instalación para su nueva función. La confirmación oficial llegará una vez se elabore el informe de idoneidad. Y en medio de todo este escenario, Ursula von der Leyen, que anuncia su intención de crear una especie de centros de deportación masivos, pero que estén fuera de la propia Unión Europea. Es el denominado Plan Meloni, al que España ya se ha opuesto. La cuestión migratoria sigue acaparando el debate político en España, pero también en Bruselas. Por primera vez, el discurso habitual del Ejecutivo comunitario ha dado un vuelco drástico y han abogado claramente por copiar el Plan Meloni y su postura contra la inmigración ilegal. Recuerden que Italia llegó a un acuerdo con Albania para enviar allí a los inmigrantes que intenten llegar al país. Von der Leyen ha enviado una carta a los 27 en la que propone crear centros de retorno de inmigrantes ilegales fuera de la Unión Europea. Una medida que la presidenta de la Comisión propondrá en la cumbre de líderes de este jueves con el fin de minimizar la crisis migratoria que se vive en Europa. Además, von der Leyen ha defendido otras medidas como las deportaciones, una hoja de ruta que ya impulsan Francia, Italia y Alemania. Para von der Leyen, estas medidas son soluciones innovadoras y van en consonancia con las que ya han tomado otros países europeos. Por ejemplo, en los últimos años, Alemania y Francia han levantado controles fronterizos dentro del espacio Schengen y otros países como Polonia o Finlandia han optado por suspender temporalmente el derecho al asilo. Pero mientras que países europeos toman medidas para poner fin a la crisis migratoria, Sánchez no cambia su hoja de ruta. En España no cesan las llegadas de inmigrantes ilegales, mientras que en Italia se reducen. Es evidente que el Plan Meloni está dando sus frutos. En el país se han reducido las llegadas de inmigrantes ilegales más de un 60%. Desde el inicio de 2024 han llegado a territorio italiano 70.000 inmigrantes ilegales menos que en el mismo periodo de 2023. Este miércoles, además, llegarán los primeros inmigrantes a los 2 centros migratorios que Italia ha creado en Albania. Ambos están rodeados de altos muros vigilados por drones. Allí los inmigrantes podrán comer, se les entregará calzado y ropa limpia y además se realizarán controles médicos justo antes de ejecutar su petición de asilo. En cualquier caso, el cambio de postura en Bruselas ha sido interpretado por la primera ministra italiana como una aprobación a sus políticas. ¿Qué os parecen estas ideas de macrocentros? Pues sí que Europa está totalmente vieja, es vieja, pero es que está absolutamente fuera del tiesto. Yo creo que Meloni ha tomado una decisión que, bueno, le puede servir a ella, pero como decisión comunitaria
no me parece razonable, ni siquiera italiana, creo que hay que decir. Aquí lo que hay que hacer es que hay que saber su procedencia y hay que reenviarlos porque son ilegales. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, que hay que dificultar la llegada del emigrante, porque desde el principio, ¿a qué se fue Pedro Sánchez después de las vacaciones a prolongar 3 o 4 días? Que estuvo visitando a los países de origen y que iba a traer la solución. Pero alguien dice además que tiene un plan de ruta. Este hombre no tiene ningún plan de ruta con los emigrantes, ninguno, absolutamente, ninguno. Que se vayan acumulando en Canarias y se ha acabado, no tiene ningún plan de ruta porque lleva así 3 meses y no consigue explicárnoslo ni ponerlo en marcha. Por lo tanto, a mí me parece gravísimo el que sigamos hablando de soluciones para los inmigrantes que son ilegales, porque la propia palabra lo único que tiene que decir, ponga usted la ilegalidad en el sitio que le corresponde, la solución. La verdad es que es otro caso en que o somos tontos, y perdonen ya que diga eso, o tenemos que darnos cuenta cómo nos engañan, cómo dan marcha atrás, cómo apelan a una falsa solidaridad, haciendo creer que aquellos que no aceptan sus planes, que ni siquiera son planes, de venir todo aquel que le dé la gana y apoyar a ONGs, que se ha demostrado que el 75% de los ingresos que tienen algunas de ellas lo gastan en sueldos. O sea, estamos pagando a gente que vive de la inmigración. Y yo, que no soy de Vox, puedo decir aquí cosas que escuché en el momento en que Vox no se prestó e incluso rompió en algunos lugares con el Partido Popular, porque no se prestó a aceptar una serie de cupos. Y escuché a gente diciendo: ay, vos, están perdidos porque hay que ser solidarios. Y yo decía, pero si esto no tiene nada que ver con la solidaridad, si esos cupos no son reales, si todo eso es falsedad y mentira. No tardaron ni 15 días en demostrarnos tan solo a través de Canarias que esa situación era irresistible. Hay que aplaudir a la señora Meloni porque defiende a su país. Naturalmente que tenemos que ser solidarios, pero no dejando a nuestra gente a la intemperie ni al albur de lo que muchas de estas gentes... Yo hace no mucho estuve varios días en diferentes ocasiones en Bruselas. Es tristísimo cómo está Bruselas. Ahora reacciona la señora van der Leyen, cuando en Alemania la Merkel, que era querida, pasó a ser odiada, precisamente porque abrió todas las fronteras a que pasara todo el mundo que le diera la gana. Pues en Bruselas hay zonas donde a las 7, 6 de la tarde, 5, te dicen ya, vete, que aquí no se puede estar. Esa no es la inmigración que deseamos. Esos no son los trabajadores que de verdad vienen a buscar una nueva vida en nuestro país. ¿Quiénes son los que se acogen a los beneficios de ser perseguidos políticamente? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo organizan ese reconocimiento? Y dice esto una persona que mis padres, por suerte, no tuvieron que emigrar, pero en mi tierra gallega fue una tierra de emigración permanente, pero el emigrante gallego iba a trabajar, a adaptarse a las costumbres del país, ya fuera en América, ya fuera en Alemania, en Holanda, en Suiza, en todas partes dejó impronta de cómo son de trabajadores. Nosotros lo que no podemos hacer es guetos dentro de nuestro país. Y hay una cosa última que quiero decir. Qué malo es el señor Sánchez. ¿Cómo le paga a Paje
que no haya aceptado lo que él quería y quiere para Cataluña. Le dice, sin decírselo, que se tiene que enterar por otro lado. Ahí te va, aguanta con eso. Señores del Partido Socialista, sepan a quién tienen de presidente del gobierno y de presidente del partido. Lo que está sucediendo con este gobierno y la inmigración ilegal es una traición a España y al conjunto de los españoles. Además, el Partido Socialista está jugando directamente con la vida de estos inmigrantes ilegales. ¿Cómo? En primer lugar, con esas políticas de efecto llamada. Es decir, si estás mandando un mensaje a África, personas en su inmensa mayoría con culturas incompatibles con la nuestra, que denigran a la mujer, donde hacen del abuso norma, pues, en fin, y los traes aquí, y además, ¿cómo van a vivir aquí? Pues evidentemente con los impuestos y con el sacrificio de todos y cada uno de los españoles. La inmigración ilegal afecta de forma clara e inequívoca a la seguridad de todos los españoles, a la cultura y a la identidad de España y también al deterioro de los servicios públicos, porque esas personas obviamente van a tener que desarrollar su vida aquí en España. Y nosotros lo que decimos con absoluta claridad y rotundidad y determinación es que todas las personas que entran en España ilegalmente, oye, que es de puro sentido común, es decir, porque no cumple la legislación para entrar legalmente en España, serán repatriadas a sus países de origen. Y además estamos dando dinero no solamente a ONGs que se lucran de este drama humanitario, sino que también estamos dando dinero a esos estados cuando esos estados no tienen un compromiso claro de lucha contra la inmigración ilegal. Fue Pedro Sánchez a Mauritania. Mauritania es un estado africano en el que el 70% de las mujeres y niñas sufren ablación, mutilación genital femenina. Y este señor fue ahí también a fomentar ese tipo de inmigración para que vengan aquí a España. Esto es una verdadera locura. Por otro lado, tenemos que el gobierno quiere legalizar, es decir, regularizar para que ya puedan trabajar legalmente a 700.000 personas, es decir, incluyendo a los inmigrantes ilegales que entraron hasta el 31 de diciembre del año 2023. De esos 700.000, el Partido Popular quiere regularizar 500.000. Por eso votó que sí a la toma en consideración de esa iniciativa en el Congreso de los Diputados. Un verdadero despropósito, una locura. Eso es una traición a España y al conjunto de los españoles. Primero, porque lo estamos pagando todos los españoles y, en segundo lugar, porque va a estar generando una inseguridad tremenda todos los días. Todos los días nos levantamos viendo que inmigrantes ilegales han cometido delitos durísimos, agresiones sexuales a mujeres, robos, hurtos, violaciones, en fin. Pero vamos a ver, ¿y quiénes son los responsables? Y además, ¿nos puede garantizar el gobierno de que alguna de esas personas no va a cometer un delito, por ejemplo, yihadista? Pero si son en su inmensa mayoría de culturas islámicas, es verdad. ¿Qué refugiados? ¿Cuáles son los refugiados políticos? Entonces, ese fomento, hay que acabar con ese fomento, que los inmigrantes ilegales sepan que cuando lleguen a España van a ser repatriados y una lucha furibunda contra esas ONGs, por supuesto que sí. Vamos a irnos a la última pausa de publicidad del día de hoy y vamos llegando a la recta final de este programa y atención a estas imágenes que acabamos de conocer, que se han producido esta misma mañana. Varios miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca han organizado un escrache a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y también a Diana Morant en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde habían acudido para firmar un protocolo en la promoción de vivienda en alquiler asequible para colectivos asociados a la vida universitaria. Escrache, como decimos, a la ministra de Vivienda y también a la ministra de Ciencia, Isabel Rodríguez, y a Diana Morant. Hablemos ahora de otro asunto, porque en el día de ayer el Congreso de los Diputados ignoró ese veto del Senado y ordenó publicar directamente en el Boletín Oficial del Estado esa ley por la cual se beneficiarían hasta más de 40 etarras. Marín, ¿ahora qué? Pues hace 2 días el Senado rechazó, como decimos, esa reforma de la ley que beneficiaba a las presas etarras en la rebaja de sus condenas y la devolvió al Congreso para que mediante votación fuese aprobada de forma definitiva. La sorpresa y la indignación de muchos llegó cuando conocimos que la Mesa del Congreso mandó esta reforma directamente al BOE y en lo que se escudan es que en la devolución del Senado no se incluía ninguna enmienda, por lo que dicen que no se veía necesario celebrar un nuevo debate y una nueva votación. La realidad es que Francina Armengol y el resto de la mesa de mayoría
mayoría progresista despacharon el veto del Senado en cuestión de minutos y sin un informe jurídico. La realidad entonces es que al Partido Socialista le interesaba no volver a celebrar una votación sobre este asunto tras la polémica ocasionada. Esto no es algo habitual. ¿Y qué ha hecho entonces la oposición? Pues el Senado, con la mayoría del Partido Popular, llevará ante el Tribunal Constitucional esta decisión. Y desde Vox también han querido mover ficha. El martes registraron un escrito dirigido a la mesa del Congreso exigiendo que retirasen este proyecto por el rechazo social y jurídico que genera. Pero los beneficios del gobierno a los etarras no acaban aquí, porque el PSOE junto con sus socios rechazaron ayer una ley que pretendía impedir que los etarras fuesen en listas electorales. La postura del Partido Socialista con este tema parece ser clara: los etarras a la calle y además pudiendo optar a un cargo político. Gracias, Marian Carmen. Dejando de lado esa cuestión de los etarras que salgan a la calle o no, que es súper grave. En fin, yo que fui miembro del Senado, me parece espantoso lo que está haciendo el Partido Socialista y que la oposición no debe de consentir. El Senado tiene unas prerrogativas como las tiene el Congreso, y entre esas prerrogativas está el veto. ¿Por qué va a haber enmiendas si vas a vetar la ley en su totalidad? Se veta, y se veta, dice la Constitución clarísimamente, aún sin acudir al reglamento del Senado, que el voto tiene que ser aprobado por mayoría absoluta del Senado. Entonces será remitida al Congreso, y el Congreso de los Diputados puede levantar el veto, pero notificando de nuevo tiene que tener mayoría absoluta. Ellos no, basándose en un informe de su letrado que han nombrado ellos en el Congreso y que ya vimos lo que hizo cuando la amnistía, que no dio informe escrito. Resulta que toman la decisión en la mesa del Congreso, que son 9, la mayoría del Senado, son 145 por lo menos, pero es que además 9 señores toman la decisión por todo el Congreso. Tiene que ser el Congreso por mayoría absoluta el que rechace esa decisión del Senado, y está clarísimo. Solo se apoyan ellos en un artículo, en el 92, que habla de las enmiendas y dice: el Senado, en el plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, puede, no dice que deba o esté obligado. Tampoco el presidente, ellos sí suponen, va a salir adelante porque tiene la mayoría absoluta. Entonces, porque tenga la mayoría absoluta el PP en el Senado ya no sirve para nada. Ya pueden ahora 9 señores con Francín Armengolo, como se llame, hacer lo que le da la gana. Una vez más se han saltado la ley y la Constitución. También han sido culpables aquellos periodistas. Yo hoy leía un artículo de Voz Populi que está clarísima cuál es su decisión, y dicen porque el PP acudió a una treta. ¿Cómo a una treta? Eso no es una treta. Ellos presentan esa ley y la mayoría absoluta de los senadores votan en contra. Eso no es ninguna treta. Pero aquí, como se le admite el relato, no se le contesta constantemente. En el principio ya admitió el Partido Socialista, el propio Partido Popular, que dijeran que habían encontrado una triquiñuela. No es una triquiñuela. Cuando una ley se aprueba en el Congreso, esa ley pasa al Senado y el Senado puede aprobarla o no. Da la casualidad que el Senado tiene mayoría absoluta, no está de acuerdo con esa ley y no la aprueba. Una vez más,
tenemos ahí un litigio. Ahora van a ir al Tribunal Constitucional. Ya sabemos cómo está el Tribunal Constitucional. Yo he pensado, quizá habría que consultarlo con una serie de abogados, no lo sé, pero probablemente haya por parte de Francine Armengol una prevaricación clarísima, porque tomar una decisión injusta e ilegal a sabiendas es una prevaricación. Antonio. Yo creo que el tema que lo has pintado muy bien, Carmen, es que me irrita eso. lo que hay que decir una y otra vez es que no sirve para nada. La generación Z y la anterior se enteren de lo que fue ETA en la vida social española, lo que significó ETA para la inseguridad de todo el Estado, cómo se rieron de la democracia, porque hay algunos que creen que ETA luchó contra el franquismo, y luchó contra el franquismo cuando se terminaba el franquismo. Y en democracia mató más. Pero nada comparado con la brutalidad con la que trató a la sociedad española en la democracia. Cuando todo era vivir en un equilibrio constante, irrumpía ETA, ¿pero para qué? Porque no le gustaba la democracia. Es que ETA no la quería. Y por lo tanto, que sepan los que creen que estamos defendiendo una postura contra los etarras, que es que irrumpieron seriamente para lo que estábamos ya viviendo en España como una solución definitiva para nuestra convivencia. Y eso no lo saben, no han estudiado la historia, la desconocen. Hagan ustedes el favor de saber que hubo españoles, unos cuantos tiradores, que tiroteaban la legalidad, matando a las personas, a sus convivientes, metiendo en el zulo a personas que aún no son capaces de dormir tranquilos. Esto es lo que realmente deberían saber. Brevemente, Ignacio. Bueno, este conflicto se ha generado gracias a Vox. Es decir, Vox fue el que puso encima de la mesa del presidente del Senado la posibilidad de que se entendiese, en este caso con mayoría absoluta, como un veto de acuerdo con el artículo 90.2 del texto constitucional. Y además, eso sí, ya se solicitó un informe a los letrados del Senado y efectivamente ese informe dice que no hay ningún problema y por tanto que se puede considerar que el presidente del Congreso remitiera el proyecto de ley que es del Gobierno y tramitado por el procedimiento de urgencia, es decir, que tiene mucha celeridad este asunto, a la presidenta del Congreso. ¿Qué ha hecho la presidenta del Congreso? Sin informe jurídico, lo entiendo que habrá remitido a Su Majestad el Rey para que lo sancione, como marca también el texto constitucional. Digo, ¿cómo sanciona el Rey eso? Bueno, claro, tiene que sancionarlo. O sea, yo creo que ahora mismo el objeto es que, que el Partido Socialista está haciendo esto y que quiere soltar etarras. Claro. Cuando hay 379 asesinatos de la banda terrorista ETA sin resolver, además, es decir, que además lo podría resolver Bildu a golpe de llamada, llamando a sus compañeros etarras. Nosotros vamos a plantear, por supuesto, un recurso de amparo, porque entendemos que se está vulnerando el derecho de todos los ciudadanos a la participación política por medio de sus representantes. ¿Qué representantes? Los senadores que tiene Vox y los 33 diputados que tiene Vox también en el Congreso de los Diputados. Y los dos también lo que queremos es un conflicto constitucional, un conflicto institucional entre el Congreso y el Senado, ya que el Congreso de los Diputados, como muy bien has leído, puede levantar, si quiere, ese veto planteado por el Senado por mayoría absoluta, es decir, que vuelva a retratarse el Partido Socialista con sus socios separatistas y terroristas y en el plazo, eso sí te ha faltado, sino en el plazo de 2 meses, por mayoría simple, también lo puede levantar. Últimos minutos, nos vamos con Sandro Meco de En Dos Continentes. No lo leí. Alba, eres la única de esta mesa y te iba a llamar privilegiada, pero creo que es lo contrario. Eres la única de esta mesa que me ha visto bailar.
Es una experiencia, es una experiencia. No sé si Desde buena, luego que sí, doy fe. no sé si buena o mala, pero es una experiencia. Prefiero no valorar. Sí, mejor. Yo también prefiero que no valores por lo que sea. Total, te iba a preguntar, ¿crees que bailar es algo que se puede criticar a nivel presidencial? Porque es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, amigos. Así estaba Donald Trump en sus últimos 39 minutos de mitin, poniendo canciones totalmente distintas y, bueno, realizando sus distintos movimientos. Pues lo que podría ser simplemente un baile ya es toda un arma para los demócratas a menos de 3 semanas de las elecciones. Porque, atención, y aquí viene la hipocresía, han acusado a Donald Trump de ser un hombre envejecido y potencialmente senil. No sé si recuerdan quién es el actual presidente de los Estados Unidos, pero por lo que sea, este hombre ha tenido sus despistes y ahora Trump no. Trump está envejecido y absolutamente senil. Es uno de los ataques que ha recibido Donald Trump en los últimos días. Vamos a hablar de todos y cada uno de ellos esta noche. Y también vamos a hablar del último problema de Kamala Harris, que es conseguir votos, atención, por parte de los hombres negros, que está siendo una de sus grandes tareas. Y del plagio. Y del plagio también, porque, Alba, tú y yo hemos hecho TFGs, bueno, creo que aquí todos hemos hecho trabajos de fin de grado, y cuando estuvimos nosotros teníamos la Wikipedia y nos dijeron como, no, esto está prohibido, no podéis copiar absolutamente nada de ahí. Pues para TFGs no, pero aparentemente para libros escritos por candidatos presidenciales en los Estados Unidos sí se puede hacer. No sé si nos suena algo aquí en España. Por lo que sea, ¿no? Sandra, te vemos esta noche en Dos Continentes. Voto para los hombres, los hombres negros. Sí, hablaremos justo de ese total. ¿A qué hora te vemos, Sandro? A las 9:26, aquí, en el Toro Televisión. Último minuto, última noticia de última hora, porque la Fiscalía Anticorrupción apoya que el juez del caso Koldo pida al Tribunal Supremo la imputación del exministro José Luis Ábalos. Al tratarse, ya lo saben, de un diputado del Congreso, solo el alto tribunal puede citarle a declarar como investigado. Fuentes de anticorrupción estarían confirmando que el Ministerio Fiscal ha tomado esta decisión después de conocer los últimos informes de la UCO. Como decimos, Anticorrupción pide imputar a Ábalos por el caso Koldo. Es una noticia de última hora y no tenemos tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nosotros nos despedimos. Ya saben que esta tarde tienen la redacción abierta con Xavier Cajo y, por supuesto, muchísima información y volver a ver los mejores momentos de esta casa a través de todas las redes sociales del Toro Televisión. Nosotros nos despedimos, les vemos mañana aquí, como siempre, puntuales a las 12 para seguir dando caña. Que pasen un feliz día y que descansen. Hasta mañana.